Y entonces esta construcción literaria que hace de su madre es la que nos lega, y gracias a Recuerdos de Provincia nosotros sabemos justamente mucho sobre doña Paula, ¿sí? Esa mujer a la que admira porque la ve trabajar desde que es pequeño, ¿sí? Llevando a cabo distintos trabajos, digamos, que iban más allá de la maternidad para poderles dar sustento, ya que tiene un padre muy ausente, que es algo que también va a marcar en Recuerdos de Provincia y que justamente le molesta mucho a su familia, ¿no? Sus hermanas y su madre se van a enojar con él por el papel que hace jugar a José Clemente Sarmiento, que era su padre, y cómo lo deja, digamos, ante la posteridad y ante los demás en ese momento. Doña Paula Albarracín fue una mujer que, además de encargarse justamente de estos tejidos, por ejemplo, y de cuidar a sus numerosos hijos, lo que hacía era diversas conservas. Todo el tiempo estaba buscando la manera de garantizarles a sus hijos la subsistencia y pensando en eso, ¿no? Hay una situación muy interesante que refleja un poco el vínculo que existía entre doña Paula y Sarmiento, y es el hecho de que un poco antes tenían como una especie de trato ambos, ¿no? Y la idea era de que doña Paula le escribiese o de alguna manera le hiciese llegar el mensaje a Sarmiento de que estaba por dejar este mundo, ¿no? Cuando ella sintiera que sus fuerzas ya no daban más, tenía que avisarle, y Sarmiento, en el lugar del mundo donde estuviera, iría inmediatamente a su lado. Efectivamente, esto sucede en 1861. Sarmiento, por esas casualidades, estaba saliendo de Buenos Aires hacia San Juan y se entera un poco después de salir que su madre lo llamaba. Lamentablemente no llega, y en San Luis se va a encontrar con el cura que le da la extrema unción a doña Paula y que le dice que lo único que hizo fue dejar un mensaje, y era que lo disculpara por no haber podido esperarlo, ¿sí? Pero bueno, a partir de esto es un poco ver cuál era el apego que tenían ambos y el deseo de volver a ver a su madre siempre en Sarmiento, a pesar de que tuvo que irse de San Juan y que tuvo que salir al mundo para poder ser él, ¿no? Con respecto a José Clemente, bueno, él lo va a nombrar, por ejemplo, en Recuerdos de Provincia, cuando habla sobre cómo aprende a leer, que es un niño de 4 años al que le enseña a su padre y su tío, al que llevaban por todas partes de San Juan, mostrando cómo sabía leer de corrido a esa pequeña edad. Y también va a estar presente, por ejemplo, en el texto del fraile Aldao, porque va a acompañarlo a Sarmiento durante lo que fue la batalla del Pilar en Mendoza, en donde Sarmiento va a ser parte de las tropas unitarias que se enfrentan a las tropas federales comandadas por Aldao. Ahora bien, su padre era federal, pero de todas maneras lo acompaña para cuidarlo, porque en ese momento Sarmiento tenía 19 años y era la primera vez que se enfrentaba a esto. Fue una batalla realmente terrible, en la que entre otros muere Laprida, asesinado de una forma espantosa, y Sarmiento va a salvar su vida gracias a su padre, que además lo va a conducir a través de la montaña al primer exilio en Chile, ¿sí? Su padre fue un hombre que conocía como la palma de su mano la montaña, y entonces también por eso había sido uno de los hombres que utiliza los que se apoya a San Martín para poder encontrar los mejores pasos en el momento de cruzar los Andes. De hecho, cuenta Sarmiento muchos años más tarde, cuando él puede entrevistarse con San Martín le va a preguntar, diciéndole, digamos, que recordaba un Clemente Sarmiento de San Juan, y él le dice que era su padre, y empiezan a hablar de este hombre, que fue el que trajo a los primeros prisioneros de Chile a la Argentina, ¿sí? No se sabe dónde está el cuerpo de su padre, es algo que se ve en las cartas de Sarmiento, porque nunca supieron dónde muere, ¿sí? Da que él se iba durante diversas temporadas, se perdía un poco, y esto hace que ellos dos
que la familia no sepa dónde están. De todas maneras, hubo una obsesión por parte de Sarmiento de tratar de recuperarlo, fundamentalmente porque, eso lo sabemos gracias a que él va a crear un espacio en el cementerio de San Juan para su familia, y entonces deseaba que su padre estuviese ahí. Actualmente están sus hermanas y su madre. Y si bien Sarmiento es el más destacado de esta familia, podemos decir, tuvo 4 hermanas, pero en realidad fueron 15, ¿sí? Lo que pasa es que esos 5 llegaron a la vida adulta. Realmente la muerte de 10 hijos para Paula Albarracín fue lo que muchos creen que hizo que se apegara mucho a Sarmiento y a sus hijas también, ¿no? Más allá de lo que uno puede pensar de la mortalidad infantil que era tan común en esa época, obviamente que eran situaciones que dolían. Estas hermanas, lo que podemos decir es que la mayoría se va a dedicar a la educación. Francisca Paula, a quien conocían más como Paula, también se va a dedicar mucho al tema de la beneficencia. De hecho, por eso le decían la santa. María del Rosario no se casa, por ejemplo, pero sus hermanas sí. Y María del Rosario está muy marcadamente entregada a la vida docente. Van a fundar estas hermanas un colegio en San Juan y otro en Chile, de hecho, porque van a estar durante algunos años en el exilio. Y Procesa también es una mujer que además de esto se va a dedicar más que nada al arte y a enseñarlo. Y lo interesante es que es bastante conocida Procesa porque esa fue la primera mujer que puede considerarse artista plástica en la Argentina, ¿sí? Es la primera mujer. Es muy interesante, realmente, y sobre todo las cartas que mantienen entre ellos, porque ahí vemos mucho del nivel intelectual de estas mujeres sumamente elevado, y esa mezcla de política, de familia y todo lo que se puede ver en esas cartas son muy recomendables. Las mismas se pueden adquirir, por ejemplo, en el Museo Sarmiento, ¿sí? No sé si en este momento los estarán vendiendo en el Museo Sarmiento de Belgrano, y si no, bueno, por Mercado Libre se puede buscar epistolario familiar de Sarmiento y van a aparecer. Me pareció interesante hablar de Honorio. Honorio fue uno de los hijos que falleció del matrimonio Sarmiento-Albarracín, y este es el acta de nacimiento, ¿sí? En donde se especifica que se llamaba Honorio María y que nace en 1808, por lo cual él va a ser, digamos, contemporáneo a Sarmiento hasta su muerte, y es imposible que Sarmiento no lo recordara, ¿sí? Sarmiento tenía entre 6 y 7 años cuando fallece, Honorio tenía 10, y Sarmiento jamás lo nombra, que eso es lo que más llama la atención, ¿sí? O por lo menos no se ha encontrado todavía un lugar en donde Sarmiento refiera a Honorio, a su muerte, que también es un enigma porque no está en su acta de defunción. En ese momento no se usaba en esta zona de acotar, ¿no es cierto? Después comienza a ser fundamental, y entonces es un gran enigma. Pero coincidentemente en esta época Sarmiento va a tener o va a comenzar a tener miedo. Ese miedo se va a manifestar a través de un recuerdo, ¿no es cierto?, que él comparte cuando ya es un hombre mayor, en donde dice que a los 6 años aproximadamente, cada noche cuando se iban a dormir con su familia, que dormían todos en la misma habitación, a medida que todos se dormían y que el caldero seguía funcionando, él empezaba a ver a diversos seres que aparecían bailando alrededor de ese caldero y que lo molestaban, y de los que termina haciéndose amigo, dice, ¿no? Entonces se pregunta, ¿por qué no les dije ahí mismo, ¿no? ¿Por qué no les dije a mis hermanas, sí, y a mi madre? Porque ¿quién iba a creer en un niño, ¿no? Es bastante interesante eso, porque justamente coincide con la época en la que su hermano muere.
Algunos historiadores como Guzmán dicen que en realidad él no lo nombra porque de alguna forma era invocar a los muertos, y esto estaba muy mal visto porque decían que no se los, estaba la creencia de que no se los dejaba descansar. Pero de ser así, por ejemplo, nunca hubiese hablado o escrito sobre Dominguito, ¿no? Si él tuviese esa creencia. Así que sigue siendo un enigma.